Ejercicio 36, apartado E. Realizaremos el estudio por completo de esta función. Recuerda que f de x es igual a y. Comenzamos con el dominio. Puesto que es una función polinómica, su dominio son todos los números reales y no tenemos que realizar ningún tipo de cálculo. Recorrido. Daremos unos valores cualquiera a x y los sustituiremos en f de x para obtener la imagen de dicha función. Yo, por ejemplo, he tomado estos valores de x y he obtenido estos resultados, que es igual a y. Así que cogeremos nuestro eje de coordenadas y ubicaremos los puntos, viendo así la imagen de la función. Podemos ver que el recorrido es desde 0,25 hasta menos infinito. Crecimiento y decrecimiento. F de x es creciente desde menos infinito hasta 6,125 y es decreciente desde 6,125 hasta más infinito. Continuidad. La realizaremos con la gráfica porque aún no tenemos los medios para calcularlo. Más adelante aprenderás con límites. Vemos que la función es continua en todos los números reales. Recuerda que una función es continua cuando puedes dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Puntos de corte con el eje OX y con el eje OY. En el eje OX igualaremos y igual a 0, obtendremos una ecuación de segundo grado que resolveremos y nos dará menos 2 y 1,5, siendo así las coordenadas de los puntos de corte. Y con el eje OY igual x igual a 0, sustituimos en la función y nos dará que y es igual a 6, siendo este el punto de corte con el eje OY. Lo vemos mejor en la gráfica. Máximos y mínimos. Recuerda que un máximo es el punto de la gráfica que tiene la característica de que los puntos que se hallan a su alrededor tienen un valor inferior a él. Aquí no observamos ningún mínimo, pero sí tenemos un máximo, que será el vértice con las coordenadas menos 0,25 y más 6,125. Tasa de variación medio. Cogeremos, por ejemplo, el intervalo 2, 4. Y aplicaremos la formulita, recordando que b es igual a 4 y que a es igual a 2. Aplicamos la fórmula, sacamos f de 4 sustituyendo 4 en nuestra ecuación, que nos dará menos 30, e igual con f de 2. Sustituimos 2 en la función y nos dará menos 4. Seguimos aplicando la fórmula, que nos dará menos 13, un valor inferior a 0. Por lo que la función será decreciente en el intervalo 2, 4. Simetrías y periodicidad. Aquí analizaremos que la función sea par o impar. Recuerda que para que sea par f de x ha de ser igual a f de menos x, y para que sea impar menos f de x ha de ser igual a f de menos x. Pues calcularemos para ver si es par. Así sacamos f de menos x, que vemos que no es igual a f de x. Y ahora, para saber si es impar, sacamos menos f de x y vemos que no es igual a f de menos x. Por lo tanto, la función no es simétrica de respecto al eje OX y tampoco del origen de coordenadas.